Vamos a dar paso a la primera mesa de entornos saludables para el bienestar emocional, que va a estar a cargo de Miguel Ángel Puesta Guerrero. Miguel Ángel, cuando tú quieras. Gracias, Loli. Buenos días a todos y a todas. Primero, como estamos haciendo todos, lamentar el no vernos directamente, ¿vale? El no tocarnos, el no vernos y estar presencialmente, que nos gusta mucho encontrarnos todos los años y ponernos cara unos y a otros, ¿no? Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar con esta jornada en la mesa uno, que está dedicada al bienestar emocional, pero en los entornos saludables, ¿vale? Aquí vamos a contar con tres ponentes, que es Ángel Zapata Moya, el primer ponente que vamos a tener, que es profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Luego vamos a contar, como ha dicho Almudena, con José Luis Paleán Martín, que es del Ayuntamiento de Lepe. Y luego, por último, con Juan Francisco López Moreno, que también, como ha dicho Almudena, ha hecho comentarios al programa de atención primaria y que tienen esa función comunitaria. Pues precisamente Juan es psicólogo en atención primaria, psicólogo clínico de atención primaria, y nos voy a contar precisamente una de las actividades que han desarrollado a partir de esos objetivos que tienen de desarrollo comunitario. ¿Vale? Voy a pedir a los ponentes uno por uno para el que vayan encendiendo las cámaras y lo iré presentando, ¿vale? Solo deciros que podéis realizar preguntas a cualquiera de los ponentes a través del chat, y al final cuando termine la exposición de los tres, pues intentaremos trasladarles las preguntas que querráis realizarle. Lo podéis hacer a través del chat y le iremos recogiendo, ¿vale? Pues sin más, vamos a empezar. Le voy a pedir a Ángel que active su cámara y su micrófono. ¿Estás por ahí, Ángel? Hola, ¿qué tal? Muy buena. Me veis y me escucháis bien, ¿no? Perfecto, Ángel, perfecto. Primero, darte las gracias por estar con nosotros. Como digo, disculparte no conocernos presencialmente, como nos hubiera gustado a todos, y más en Granada. Pero bueno, esto será así. Espero que sea la primera parte de futuras colaboraciones, ¿vale? Os voy a presentar a Ángel. Tenemos la suerte de tener a Ángel, que es profesor titular como he dicho antes, la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, específicamente el Departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública. ¿Vale? Es doctor en ciencias sociales y es también investigador afiliado al Centro de Sociología y Políticas Locales, donde desarrolla líneas de investigación, sobre todo centradas en las desigualdades en salud. ¿Vale? Ha sido investigador visitante en distintas universidades, tanto americanas como europeas, y actualmente imparte asignaturas de salud pública y epidemiología, así como la de innovaciones metodológicas y evaluación de políticas públicas en posgrado. Sus trabajos de investigación sobre todo exploran por todas esas innovaciones preventivas que influyen en las inequidades y cómo los factores contextuales contribuyen a la reproducción de esas desigualdades. Por tanto, creíamos que era una persona muy importante e interesante, sobre todo con toda la investigación y todo el conocimiento que ha ido adquiriendo, para en esta mesa darnos ese contexto teórico y ese contexto donde podemos colgar cada una de nuestras actuaciones para justificar ese bienestar emocional y esa salud mental, cómo viene determinado por todo el entorno y todo lo que tenemos alrededor. Y creo y cómo esos determinantes de la salud vemos que no afecta a todos por igual, ¿no? No es lo mismo vivir en un lado que vivir en otro, ni en una serie de condiciones u otras. Por eso vamos a pedir que nos des luz sobre este tema, y cuando tú quieras puedes empezar. Comparte si quieres la presentación, ¿vale? Y vamos viendo y vamos avanzando. ¿Eh? A ver, Cuando tú para quieras, Ángel. compartir, un momentito. Compartir pantalla, ¿no? Exactamente. ¿Se ve mi Ahí se pantalla ve, ahora? se ve, ahí se ve. Si la pones a pantalla completa en Vale, presentación, perfecto. ahí se ve, Vale. perfecto. Todo tuyo. Venga, pues hola, buenas a todos y a todas. Quería, como no, empezar agradeciendo en primer lugar a la Red de Acción Local en Salud y a Miguel por haberme invitado a participar con vosotros. Para mí es muy importante poder tener la oportunidad de estar compartiendo con vosotros estas jornadas, porque considero que la Red de Acción Local en Salud desde hace ya mucho tiempo, y creo que de así debería seguir siendo, es una de las principales redes de acción local de toda España, y que pone, como decía también Almudena, baja a la realidad de la intervención social, pues muchas cosas de las que venimos discutiendo en el ámbito académico, eh, y que tratan de trabajar con los vecinos y con las vecinas precisamente para mejorar su bienestar y su salud.
Por tanto, muchísimas gracias. También muchas gracias a la Junta de Andalucía, en este caso a la Consejería de Salud y Consumo, y a la Escuela Andaluza de Salud Pública por acoger y promocionar el hecho de que se realicen estas jornadas, ¿no? Bien, yo no me voy a detener mucho más porque tengo un tiempo limitado y quería comentaros algunas cosas en relación al título de la ponencia. La ponencia que quiero compartir con vosotros hoy se llama Desigualdades en Salud y Bienestar Emocional, sobre todo enfocada desde los retos para las políticas locales. En este sentido, yo voy a ir desgranando una serie de pinceladas, por no decir respuestas, porque me parece muy pretencioso por mi parte querer dar respuestas en un tiempo limitado a estas preguntas, pero sí que son preguntas que van a guiar la ponencia a estas preguntas que veis aquí en la pantalla. Concretamente, a por qué tenemos que hablar de desigualdades sociales en salud en el contexto local. En segundo lugar, voy a intentar mostraros una imagen general de cómo son estas desigualdades en nuestro contexto, en el contexto español y en el contexto de Andalucía. Aquí me voy a referir no solamente a desigualdades que tienen que ver con indicadores ligados directamente a la salud o al bienestar emocional, perdón, que también, sino también a otro tipo de desigualdades que, como hemos dicho anteriormente, pues están conectadas al fin y al cabo con la salud emocional, ¿no? Y por último voy a hablar de una serie de trabajos que venimos realizando en el Centro de Sociología y Políticas Locales de la Universidad Pablo de Olavide, donde hemos intentado desarrollar una aproximación evaluativa sobre la influencia que tienen las políticas locales, es decir, aquello que hacéis los municipios, al fin y al cabo, eh, como eso se traduce de alguna forma en potenciales impactos sobre las inequidades en salud. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar por la primera. ¿Por qué hablar de desigualdades sociales o de desigualdades en salud, mejor dicho, en el contexto local? Pues bueno, básicamente porque en el campo de los determinantes sociales de la salud, en el campo que también nos ha desgranado Almudena en la intervención previa, pues normalmente aparece un doble significado de lo que son los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud, como bien habéis podido ver en la presentación anterior, se refieren a factores sociopolíticos que promueven o socavan la salud de las personas y de las poblaciones. Y básicamente eso se traduce en los estudios empíricos en mayores niveles o menores niveles de salud de esas poblaciones, en función de si en ese contexto que estemos analizando, ya sea un país, una ciudad o una comunidad autónoma, los gobiernos de cada uno de esos niveles realizan políticas para favorecer precisamente mejorar esos determinantes sociales de la salud y precisamente eso, como digo, se ve después en los niveles de salud de esas poblaciones. Se traduce a medio y largo plazo en esos niveles de salud de las poblaciones. Pero además, los determinantes sociales de la salud tienen una connotación que suele pasar más desapercibida, que solemos confundir con la primera. Y básicamente se refiere a una idea de que los determinantes sociales de la salud no solamente aluden a esos factores sociopolíticos que sabemos describir y que hemos descrito muy bien durante ya mucho tiempo, desde los años 80, cuando nace la epidemiología social y sobre todo se producen los nuevos movimientos de la salud pública, ¿no? Estos determinantes sociales de la salud, además, tienen, como digo, un significado que alude al hecho de que existen procesos que subyacen a esos factores y que se distribuyen de forma desigual entre los grupos sociales. Y básicamente esa distribución desigual de esos factores en una población conduce a producir efectos diferenciales en cuanto a los resultados en salud. En los resultados en salud y básicamente su consecuencia actual o contemporánea sería que se sigue reproduciendo las diferencias que son evitables e injustas en esos resultados en salud, básicamente lo que conocemos como inequidades en salud. Por tanto, ¿por qué hablar de desigualdades sociales en salud en el ámbito local? Porque normalmente lo que hacéis los ayuntamientos, lo que venís haciendo desde la red local de acción en salud, no es ni más ni menos que trabajar sobre los determinantes sociales de la salud. Y creo que es muy importante, seguramente que muchos de vosotros y vosotras lo estáis haciendo ya, incorporar esa visión sobre las desigualdades sociales, cómo se distribuyen esos determinantes en las poblaciones donde vosotros hacéis intervención, ¿no? Entonces, creo que es muy relevante trabajar desde esa perspectiva. ¿Por qué?
Como decía, el hecho de ignorar ese doble significado pues lleva a plantearse ciertas paradojas o aquello que se ha venido a formular como paradojas, que no son tales, simplemente son paradojas en la medida en que no sabemos explicarlas. Pero básicamente esas paradojas aluden a una serie de cuestiones que se están produciendo actualmente y, como digo, conviven con el hecho de que, a pesar de ello, a pesar de mejorar los determinantes sociales de la salud, se siguen reproduciendo las diferencias evitables en los resultados de salud, es decir, las desigualdades en salud. Actualmente nos encontramos en un escenario general, puede haber excepciones, pero en un escenario en nuestro país, en Europa, en los países occidentales, donde se están produciendo una serie de fenómenos como es el aumento de la riqueza, de los recursos, del conocimiento, de las nuevas tecnologías, una reducción sostenida de la mortalidad potencialmente evitable, sobre todo por causas prevenibles y tratables. También un aumento sostenido en la esperanza de vida, aunque el COVID ahí supuso un impasse que tampoco sabemos muy bien cómo se va a traducir en el futuro en ese aumento de la esperanza de vida de las poblaciones. También cambios en los patrones de morbilidad y de los factores de riesgo que son más preeminentes en una sociedad. Y por último, todo ello se produce en un contexto donde las políticas de bienestar en el marco europeo han tenido una importancia relevante, pues básicamente desde los años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, ¿no? Existe un estado de bienestar. Todas esas cuestiones tienen que ver con los determinantes sociales de la salud y podríamos decir que así se refleja en los niveles de salud de las poblaciones donde se está dando esta situación. Pero, sin embargo, a pesar de esa mejora en esos determinantes sociales de la salud, se sigue persistiendo una brecha entre grupos sociales dentro de esos países, dentro de esas sociedades, dentro de esos municipios, que tienen que ver con los ejes de desigualdad o de estratificación social. Es decir, no se consigue reducir las desigualdades en salud a pesar de que se está mejorando la salud del conjunto de la población. Y digo que surge esto como paradoja precisamente porque tenemos dificultades para explicarlo. Y tenemos dificultades para explicarlo, en primer lugar, porque solemos partir de una mezcla de los dos significados que he dicho antes que tienen los determinantes sociales. Una cosa son los factores que afectan al conjunto al conjunto de la población y, por tanto, a su salud, y otra cosa son los procesos que subyacen a esa distribución desigual de esos factores y que se manifiestan en las diferencias en salud entre grupos sociales. Las dos perspectivas tradicionales que han intentado explicar por qué se reproducen las desigualdades sociales en salud son la perspectiva psicosocial, de la que también nos ha hablado anteriormente Almudena, y la perspectiva neomaterialista. La perspectiva psicosocial, como habéis podido ver en lo que nos ha comentado Almudena, básicamente sitúa el foco de explicación en la idea de que existen unos estresores sociales, unos estresores crónicos a nivel social, que hacen que las personas más vulnerables pues tengan mayor exposición a esos estresores crónicos y aquello se acaba manifestando precisamente en diferencias en los resultados en salud. Después está la perspectiva que normalmente ha discutido a la perspectiva psicosocial, que es una perspectiva neomaterialista o una perspectiva neomarxista, si queréis, en la cual se sitúa el foco de explicación en la privación material, es decir, en que existen carencias de recursos materiales tanto a nivel individual como comunitario, que tienen que ver con, por ejemplo, con la vivienda, con la nutrición, con el acceso a distintos puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y que eso acaba manifestándose en las diferencias en salud. Bien, ambas, no voy a entrar a explicar las debilidades de cada una de las dos posiciones teóricas que han tratado de abordar la explicación de la reproducción de las desigualdades sociales en salud, pero quiero comentaros que ambas tienen limitaciones importantes para entender que el fenómeno de la reproducción de las desigualdades sociales en salud no es un fenómeno estático, es un fenómeno dinámico. Y esos cambios sociales, cómo afectan los cambios sociales a esa reproducción social en salud, ambas perspectivas, ambas, insisto, tienen ventajas a la hora de explicarlo, pero también tienen limitaciones importantes. A mí me gusta partir de una teoría que no sé si conocéis, pero que quiero traer aquí en relación a mi presentación, que es la teoría de las causas fundamentales. Es una teoría que surge en Estados Unidos y lo que hace realmente es reelaborar el tema de los determinantes sociales desde una perspectiva más explicativa, más que descriptiva. Entonces, viene a afirmar que lo social, que las condiciones sociales, los factores sociales no son meros elementos que puedan ejercer un papel secundario en la explicación de la salud, sino que los postula como causas de las desigualdades en salud.
y ya sabemos todos los que conocéis un poquito de epidemiología y que estáis relacionados con el mundo de la salud, que sois muchos seguramente los que estáis aquí, que hablar de causa en epidemiología es algo serio desde la perspectiva de la inferencia causal. Pues bien, esta gente lo que hacen es decir que las condiciones sociales no son meros factores mediadores o factores moderadores de lo que sucede después a nivel biológico en cada uno de nosotros, sino que son causas fundamentales de las desigualdades de salud. Y establecen 4 condiciones básicas de su explicación. La primera de ellas es que esas condiciones socioeconómicas o condiciones sociales producen efectos en la salud no solamente en un único resultado, sino en múltiples resultados en salud. Y además lo hacen a través de los procesos de estratificación social, que hacen que las personas tengamos acceso a distintos niveles de recursos que ellos denominan recursos flexibles. ¿Por qué denominan ellos recursos que pueden ser materiales y no materiales? A los recursos flexibles. Pues los denominan recursos flexibles porque precisamente quieren incorporar la idea del cambio social. ¿Cuándo se pueden utilizar recursos para mejorar la salud? Pues básicamente cuando sabemos cómo evitar un problema de salud o cómo prevenir un problema de salud, entonces cuando pueden entrar en juego esos recursos. Antes de eso es muy difícil que una persona pueda utilizar los recursos a los que tiene acceso para beneficiarse en términos de salud. Por tanto, esos recursos se sitúan a nivel individual y a nivel contextual. Y ahí es muy importante el papel de las instituciones locales, porque el contexto del municipio es un contexto, digamos, un contexto meso, no es un macrocontexto ni un microcontexto, es un contexto meso donde se pueden trabajar precisamente el tema de los recursos flexibles. Como decía, la tercera proposición de esta teoría es que esos recursos flexibles precisamente entran a jugar y a ejercer su influencia sobre la salud de la población cuando realmente tenemos conocimiento cómo hacerlo. Es muy difícil que alguien pueda utilizar sus recursos flexibles para protegerse del cáncer de páncreas, porque realmente tenemos muy poco conocimiento o un conocimiento limitado sobre cómo se produce la enfermedad y cómo se produce la mortalidad por el cáncer de páncreas. Pero sin embargo tenemos mucho más conocimiento sobre cómo se producen las enfermedades cardiovasculares. Pues precisamente es en ese ámbito de esa morbilidad que ya hemos avanzado en el conocimiento de cómo evitarla o cómo prevenir la mortalidad cuando entran a jugar parte esos recursos flexibles. Por último, eso lleva a la idea de la reproducción de las desigualdades en salud. Precisamente es cuando conseguimos controlar las principales causas de morbilidad y de mortalidad cuando aparecen las desigualdades en salud, porque es precisamente donde entran a formar parte, como digo, los recursos flexibles de la explicación. Es decir, cuando a medida que las sociedades vamos ganando conocimiento preventivo y también conocimiento sobre promoción de la salud, en este caso sobre la salud mental, es precisamente cuando empiezan a emerger brechas socioeconómicas y a reproducirse las desigualdades por esas causas en las que hemos avanzado en el conocimiento. Bien, esto se liga a la idea de la reproducción de las desigualdades en salud. Concretamente, la teoría ha sido desarrollada posteriormente y nos hablan de 4 vías de reproducción. 4 vías que son importantes tenerlas en cuenta desde una perspectiva teórica porque nos ayudan a entender qué está sucediendo y sobre todo también a plantearnos cómo podemos actuar ante la reproducción de las desigualdades en salud. Básicamente las 4 vías son las siguientes: el uso de medios de forma intencional, lo cual implica que la persona movilice su capacidad individual para usar esos medios en favor de la salud. El segundo sería el hecho de obtener beneficios indirectos que no son intencionales de mi red cercana, es decir, yo me relaciono con una serie de personas donde en esa red social hay una serie de recursos impresos también en el municipio y independientemente de mi voluntad o no de utilizarlos para mejorar mi salud, pues obtengo ciertos beneficios indirectos de esa red social cercana. También tendría la tercera vía que nos hace alusión a una cosa que normalmente está vinculada a la noción de estilos de vida y que normalmente tendemos a confundir que esto ocurre a nivel individual. Ocurre a nivel individual los estilos de vida en la medida en que son preferencias que manifiestan los individuos a la hora de hacer distintas prácticas que tienen que ver con el tabaco, el consumo de alcohol, etcétera, etcétera, pero que realmente esas preferencias vienen socialmente estructuradas. Y por tanto, una vía de reproducción de esas desigualdades en salud es precisamente cómo se estructuran socialmente las preferencias sobre determinadas prácticas relacionadas con los estilos de vida. Y ahí tiene un papel muy importante un concepto al que posteriormente me referiré, que es el de capital cultural en salud.
Y por último, hay una cuarta vía de reproducción de las desigualdades en salud, según los autores, que nos habla del papel de las instituciones. No solamente del papel de las instituciones desde una perspectiva macro, sino del papel que juegan los agentes institucionales, es decir, las personas que desempeñamos nuestra función en las instituciones públicas. La gente que está ahí en los ayuntamientos trabajando, yo que estoy en la universidad, yo soy un agente institucional y yo tengo una relación con mis alumnos. En esa relación, en esa interacción con los alumnos, en mi caso, pues puedo desempeñar un papel de agencia institucional que favorezca o no favorezca la reproducción de desigualdades, en mi caso, en relación al éxito escolar o al éxito educativo. En el caso de las personas que estamos trabajando o que estáis trabajando en los ayuntamientos sobre planes locales de salud, precisamente pues sobre la salud. ¿Vale? Entonces, en esos 4 puntos de reproducción quiero situar el contexto de lo que voy a hablar posteriormente, porque, como decía, estas pinceladas teóricas tratan de poner alguna luz sobre por qué es importante tener en cuenta esto de las desigualdades sociales en salud desde una perspectiva del contexto local. Pues, como decía, es importante precisamente porque tenemos que actuar sobre ellas y si ignoramos su reproducción, pues es muy difícil que consigamos actuar de forma efectiva sobre cómo se están produciendo esas desigualdades en salud. La segunda parte de mi ponencia tiene que ver con el hecho de plantearnos cómo son esas desigualdades en nuestro contexto. Bueno, pues vamos a empezar a explicar algunas cuestiones que nos dice la evidencia empírica, ¿no? En primer lugar, me voy a referir a la condición, por decirlo de alguna forma, de salud más extrema, ¿no? O de mala salud más extrema, que sería la mortalidad, ¿no? La mortalidad en Andalucía, concretamente. Aquí en esta representación gráfica lo que tenéis son los riesgos relativos de mortalidad según el quintil, es decir, según la vulnerabilidad socioeconómica del barrio en el que viven las personas. El quintil 5 sería los barrios más vulnerables a nivel socioeconómico y el quintil 1 sería el grupo con el que estamos comparando el resto, sería el quintil menos vulnerable. Y como veis ahí en los ejes que tenéis representados, tenéis causas de mortalidad prevenibles relacionadas con prácticas en salud, tenéis causas prevenibles que mezclan tanto prácticas en salud como la actuación de la intervención del sistema sanitario, porque para prevenir la mortalidad en ese grupo de causas, tiene que actuar el sistema sanitario a través de tratamientos. Después tenemos causas prevenibles solamente con la intervención médica. Después tenemos las enfermedades infecciosas y parasitarias, la gripe y la neumonía. Y por último, las lesiones, ¿no? Entre las que se incorporaría también el suicidio como causa externa de mortalidad, ¿vale? Entonces, como veis, tenéis los hombres y las mujeres por un lado y los quintiles de vulnerabilidad del barrio de residencia. Esta información proviene de un estudio de corte, de un seguimiento del conjunto, es decir, del total de la población de Andalucía que vivía en Andalucía, perdón, en el año 2002, que ha sido registrada y seguida a lo largo del tiempo hasta el año 2016 y hemos podido estudiar, en este caso, la mortalidad para el grupo de población de 50 a 69 años. Vendría a ser algo así como mortalidad prematura, excluyendo precisamente a la población que tiene menos de 50 años y a la que tiene más de 70, ¿vale? Ahí podéis ver exactamente qué sucede con esas causas de muerte entre los barrios de Andalucía. Como veis, si nos centramos en las causas prevenibles, vemos que existen diferencias importantes en el caso de los hombres. Precisamente los hombres que viven en barrios más vulnerables tienen bastante más probabilidad de mortalidad prematura que aquellos que viven en barrios menos vulnerables. En las mujeres, concretamente en el primer grupo de causas prevenibles y prácticas relacionadas con la salud, aparecen las diferencias, pero sobre todo en los grupos más extremos, es decir, en el quintil 5 respecto al quintil 1. Si vemos las causas de mortalidad prevenible por prácticas de salud y también por práctica médica, ahí también vemos que existen diferencias relevantes entre los barrios de Andalucía. Y ahí concretamente, perdón que me he ido de la diapositiva, concretamente en el caso de las mujeres se ve claramente un gradiente socioeconómico en la mortalidad por ese tipo de causas. Es menos evidente las diferencias que existen en cuanto a la mortalidad prevenible por intervención del sistema sanitario entre los barrios de Andalucía, por lo menos hasta 2016. Como podéis ver, las diferencias entre esos grupos no parecen tan evidentes como en el caso de los otros dos grupos. También se observan diferencias importantes
entre los barrios de Andalucía en el caso de las enfermedades infecciosas y parasitarias. En el caso de la gripe y la neumonía, sobre todo en los hombres, en las mujeres no se observa. Y por último, en el caso de las lesiones, donde se incluyen también las causas externas de mortalidad como los suicidios, pues se observan diferencias importantes en la mortalidad entre los barrios más vulnerables en el caso de los hombres. Bien, esto es una pintura general de la mortalidad, que podríamos decir que es el resultado más extremo, ¿no?, en el ámbito del análisis de las desigualdades en salud, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a otras variables que tienen que ver más con la temática de esta jornada, como son como es el bienestar emocional, pues tenemos un indicador que sería la autovaloración del estado de salud. La autovaloración del estado de salud es un indicador que es bastante bueno en el sentido predictivo, también de la mortalidad, incluso a nivel poblacional. Bueno, pues aquí tenemos modelado las diferencias que existen según nivel de estudio y sexo en toda España. Esto no es Andalucía, es toda España, según datos de las encuestas nacionales de salud que se han ido realizando en distintos periodos, desde el 2009 al 2020, por nivel de estudios y por sexo. Y podéis ver cómo han ido evolucionando esas diferencias. Si veis desde el año 2010 al año 2019 en ambos gráficos. Como podéis ver, parece ser que de forma general las tendencias que siguen estas líneas son tendencias al alza, es decir, que parece ser que está mejorando la probabilidad de las personas que dicen tener buena salud en España. De forma general. Pero, sin embargo, si nos centramos en las diferencias que existen entre las líneas, esas diferencias no se reducen a lo largo del periodo de estudio. Igual sucede en cuanto a las diferencias según el sexo. Las mujeres tienen menos probabilidad de declarar que tienen buena salud que los hombres, algo que ya sabemos. El sexo es un determinante de la salud. Pero, sin embargo, como veis, aquí hay elementos que subyacen, que están haciendo que estas dos líneas transcurran paralelas entre sí a lo largo del periodo de estudio. Por tanto, eso nos lleva a la conclusión de que no se están reduciendo las diferencias en salud ni por nivel de estudios ni por sexo en el caso de la buena salud, ¿no? Si nos vamos a otro resultado, como por ejemplo sería la prevalencia de depresión y ansiedad, está tratado de forma conjunta, pero podríamos tratarlo de forma separada, lo he hecho así para simplificar la presentación, pues vemos algo parecido. Vemos también, concretamente, las prevalencias suelen ser más estables en el tiempo, desde el año 2010 al año 2019, exceptuando lo que sucede en las personas con estudios medios, que parece que tienen una tendencia al alza en cuanto a la mayor prevalencia de depresión y ansiedad. Pero si vemos las diferencias entre las líneas de estudios y de sexo, vemos que esas diferencias más o menos se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Solamente en el caso del sexo ahí parece una ligera reducción de esas diferencias, porque los hombres parecen que tienen mayor prevalencia de depresión o ansiedad al final del periodo de estudio. Vamos a ver otro indicador, el indicador de vulnerabilidad socioeconómica del barrio de residencia, independientemente del nivel de estudio que tenga la persona, independientemente de otras características individuales. ¿Cómo influye la vulnerabilidad contextual sobre la buena salud y la depresión y la ansiedad? Pues bien, supongo que esto no sorprenderá, pero realmente lo que estáis viendo es que a mayor vulnerabilidad del barrio, este sería este eje que veis aquí, lo que se produce es un descenso en la prevalencia de la buena salud, es decir, en la probabilidad de que una persona diga que tiene buena salud. Igual sucede al contrario cuando aumenta la vulnerabilidad socioeconómica del barrio de residencia, independientemente de otras características individuales. Por supuesto, la edad también está incluida en el análisis. Lo que sucede es lo contrario, sucede un aumento de la ansiedad y la depresión. Lo que nos está diciendo esta información es que existen importantes diferencias dentro de nuestros pueblos, dentro de nuestras ciudades, en función del barrio donde la persona viva. Aquí Ángel, tenéis... ¿Sí? perdona unos minutitos más, ¿vale? Estamos Vale, un me poquito de queda tiempo. ya me queda muy poco tiempo, ¿no? Sí, exactamente. 5 minutitos más y fuera, ¿vale? 5 minutos y finalizo. Bueno, pues bien, Venga, gracias. voy a saltarme los siguientes resultados que tenía planteados para ir directamente bueno, que obviamente estos resultados lo que reflejan es que existen
importantes diferencias entre grupos sociales dentro de los municipios, bien sea en función del barrio donde viven, bien sea en función del sexo o del nivel de estudios u otros indicadores socioeconómicos, que es una cosa que ya podríamos intuir, pero que esas diferencias no se están reduciendo actualmente. Entonces, las políticas locales actualmente tienen un papel esencial para poder intentar trabajar sobre la reducción de las desigualdades en salud. Nosotros, a través de ciertos proyectos que hemos desarrollado en el Centro de Sociología y Políticas Locales, hemos tratado de estudiar precisamente si las políticas locales consiguen reducir esas desigualdades en salud. Os voy a poner un ejemplo, concretamente las políticas de regeneración urbana. Porque las políticas de regeneración urbana no son ni más ni menos que una intervención integral en un ámbito de la ciudad, en un ámbito de un barrio de la ciudad o de un pueblo más grande, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacíamos es si esas políticas contribuían a reducir las diferencias que ya sabíamos que existían en cuanto a la mortalidad. Y lo que hicimos fue un diseño cuasi experimental en una de nuestros análisis. Y precisamente ese diseño cuasi experimental lo que mostraba era que en los barrios donde se intervenía desde más de un proyecto de los que se analizó, nosotros analizamos proyectos que tenían que ver con la rehabilitación de los barrios que se habían desarrollado desde la Consejería de Vivienda, proyectos que tenían que ver con la Consejería de Bienestar Social en cuanto a las zonas de necesidad de transformación social, y barrios donde no se había intervenido desde ninguno de esos proyectos, ¿vale? Pues nosotros hicimos un análisis cuasi experimental de la reducción de la mortalidad en un periodo de tiempo que considerábamos relevante para ver si tenían efecto esos programas, esas políticas públicas, y lo que se mostraba precisamente era una reducción en los barrios donde había mayor intensidad de intervención desde estos programas, más importante esa reducción de mortalidad que los barrios donde solamente se actuaba desde una política pública o directamente, comparado con los barrios donde no se actuaba, no se veía ninguna reducción significativa de esos riesgos de mortalidad. Igual pasaba con el hecho de comparar la mortalidad no prevenible. Hemos dicho antes que si las políticas tienen algún efecto, tienen que tenerlo precisamente en aquellas causas donde sabemos cómo evitar la mortalidad. En este caso, donde tenemos conocimiento para evitar la mortalidad. En aquellas causas donde no sabemos cómo evitar la mortalidad, no debería haber ninguna reducción de esos riesgos. Y efectivamente, ese escenario contrafáctico pues mostraba precisamente que exactamente ahí no se veía ninguna reducción cuando analizábamos las políticas de regeneración urbana. Por último, ya para finalizar, porque no quiero pasarme de tiempo, aquí en el mismo proyecto de investigación hicimos un análisis sobre cómo influía esas políticas que se desarrollaban en los barrios vulnerables de Andalucía, precisamente sobre la probabilidad de consumir ansiolíticos y antidepresivos antes y después de la crisis económica. Entonces, en el proyecto de investigación medimos una cosa que era el impacto que había tenido la crisis económica sobre el estatus socioeconómico de las familias. Hicimos una encuesta en toda Andalucía y intentamos medir eso. Y entonces también preguntábamos sobre el consumo de ansiolíticos y antidepresivos antes de 2008 y posteriormente a la crisis económica. Como veis en este gráfico, aquí tenéis reflejado el análisis que hicimos. En rojo se ve las áreas donde no ha habido intervención y en verde se ven las áreas donde ha habido intervención desde la política de regeneración de esas áreas vulnerables, ¿no? Obviamente, en 2008 no tenía que haber ninguna diferencia, en principio porque en 2008 no se habían desarrollado los programas de intervención. Posteriormente, lo que se observa aquí, en el eje este que veis aquí de la gráfica, lo que se observa es precisamente el impacto que tuvo la crisis económica sobre el entorno familiar en términos socioeconómicos. Y como veis, a mayor impacto de la crisis socioeconómica, mayor probabilidad de consumo de ansiolíticos antidepresivos. Pero sucedía una cosa importante. En aquellos barrios donde había habido intervención desde las políticas públicas, desde las políticas que hacían los ayuntamientos, que son los verdes, ese aumento había sido sustancialmente menor comparado con las otras áreas vulnerables donde no se había hecho ese tipo de intervención. Por tanto, lo que mostraba este resultado era precisamente la importancia de la intervención integral sobre barrios vulnerables para mitigar precisamente las desigualdades en salud. En este caso, un indicador que está ligado a lo que sería la salud, el riesgo para la salud mental, como el consumo de ansiolíticos antidepresivos. Y tenía más cosas, pero lo dejo aquí porque, como veis, me paso de tiempo. Después estaré encantado de contestar las preguntas que salgan en el foro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. La verdad, lo siento, siento de verdad haberte cortado esta
interesante intervención, sobre todo porque tú nos estás dando la base de los que trabajamos en campo, de que sirve algo de lo que hacemos, ¿vale? Que muchas veces estamos ahí tan a pie de obra que no nos damos cuenta de verdaderamente lo que nos integra, lo que el resultado o los impactos que tenemos. Y es verdad, lo que hace falta es más estudios sobre este tipo de actuaciones que estás realizando, precisamente para eso, para justificar toda la intervención y todo el impacto en salud que tenemos a nivel local, todas las cosas que hacemos, ¿no? En eso es lo que tenía intentado reflejar también esta mesa, ¿vale? Las dos actuaciones que tenemos a continuación, que vienen a corroborar pues, todo eso, todo ese entorno y todo ese marco teórico y justificación que nos has planteado. Muchas gracias, Ángel. Luego, al final, si nos da Gracias a tiempo, vosotros. haremos alguna intervención. Le digo ahora a José Palián, por favor, que encienda su cámara y su micro, ¿vale? Muchas gracias. Y vamos a continuar con una experiencia. ¿Vale? Os voy a presentar antes a José Luis, que antes os he dicho someramente quién era. Es pedagogo y educador social habilitado, ¿vale? Es experto en educación social y en animación sociocultural y actualmente es técnico especializado en juventud en el Ayuntamiento de Lepe, ¿no? Donde lleva trabajando más de 18 años, ¿no? Él también está formado en psicoterapia gestal y en psicología de los eneatipos y es especialista en atención plena, mindfulness y desarrollo personal, ¿no? Y es miembro del equipo de Lepe Siente, ese programa que ha comentado antes Almudena y que nos hablará ahora y sobre todo una de las experiencias, y del programa de educación emocional del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Lepe, ¿no? Pues todo tuyo, que compartir, comparte la presentación, ¿vale? Y nos cuenta exactamente esa experiencia que has tenido. Lo mismo digo, si tenéis alguna pregunta para José Luis, la planteáis en el chat y al final lo comentaremos. Cuando tú quieras, José Luis. Vale, voy a compartir pantalla, voy a buscar la carpeta. Muchas gracias por invitarnos a la Consejería de Salud y Consumo para poder expresar esta experiencia que tenemos. Yo estoy trabajando y estoy también representando a mi equipo, el equipo de intervención comunitaria de educación emocional y paciente, que opera pues, en estas materias desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Lepe. Y quiero comentaros pues cómo ha surgido, ¿no? La experiencia nuestra de los espacios de atención plena. Eh, si se oye bien y tal, si no me avisáis. Se ve bien y se oye bien. Venga, adelante. Perfecto. Bueno, me ha encantado todas las intervenciones, me ha gustado, incluso he estado tomando algunas notas. Agradezco mucho también la exposición de Ángel, que me ha precedido con el tema de las desigualdades en salud, porque cuando las universidades están haciendo estos estudios del impacto, nos ofrecen una retroalimentación de qué estamos haciendo, tiene efecto lo que estamos haciendo, porque desde los ayuntamientos, cuando estamos trabajando, es muy difícil. Nosotros no podemos calcular eso, se necesita otro tipo de recabar datos y de poder analizarlos. Nosotros sí podemos, en todo caso, ver la incidencia que tenemos, ¿no? Estamos trabajando día a día, curso tras curso, año tras año, y podemos decir, bueno, pues vamos aumentando esto, vamos desarrollando esto otro, y tenemos esa visión de la comunidad como una pecera en la que todo lo que vayamos añadiendo sirva como factor de protección también. Deciros que nuestro proyecto tenemos nuestra finalidad, la finalidad de crear espacios de convivencia, plenitud y armonía. Y ya solo eso pues genera impronta en todo lo que hacemos, en todas las actividades que hacemos. Nuestro objetivo es promocionar la salud mediante la toma de conciencia y el desarrollo de la educación emocional y social bajo un enfoque preventivo y de parentalidad positiva. Nosotros trabajamos en 3 ámbitos, el comunitario es la base, pero tiene esas ramas o ejes también en el educativo, en el familiar y en el laboral. Deciros también que nosotros desde el presidente incidimos también, participamos, aportamos en el Plan Local de Salud del EPE, del municipio, en el área de bienestar emocional. Es algo que estamos relacionando y que estamos cada 2 por 3 en este encuentro haciendo referencia al bienestar y al bienestar emocional.
Entonces, la educación emocional para nosotros es nuestro contenido del proyecto. Llevamos ya una década trabajando en esta materia y evidentemente hemos ido evolucionando y trabajamos con un modelo, el modelo pentagonal del GROK, con 5 competencias emocionales: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, la competencia social y habilidades de vida y bienestar. De nuevo, se repite la palabra bienestar, o sea que una de las competencias de la educación emocional es habilidades de vida y bienestar, y a su vez el bienestar es tenido en cuenta como la puesta en juego y la puesta en práctica de ese desarrollo de todas esas competencias emocionales. De hecho, el bienestar es el propósito de la educación emocional, uno de ellos. Entonces, aparte del contenido de las competencias emocionales, también ejercemos la parentalidad positiva como enfoque. Ese sería más del ámbito familiar, pero que también llevamos a cabo en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, con el profesorado o cuando trabajamos directamente con alumnado. Esa promoción de la parentalidad se fundamenta en el interés superior del niño y de la niña, que promueve los cuidados, que desarrolla sus capacidades sin violencia, que ofrece reconocimiento, que orienta, que guía y que se establecen esos límites que son necesarios para que permita el pleno desarrollo del menor. Y bueno, gracias a esa promoción de la parentalidad tuvimos el reconocimiento por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un reconocimiento, y por la FEN. Entonces, deciros que para poder ensamblar y poner en juego todo el contenido del proyecto necesitábamos una de las herramientas que hay pocas, ¿no? Pero una de las herramientas que tenemos, no materiales, sino la que se entrena, y era la atención plena o mindfulness. ¿Y eso de mindfulness qué beneficios puede tener? Porque cuando nosotros hemos empezado íbamos como a la vanguardia, estábamos innovando, podríamos haber optado por otras corrientes, no lo sé. Lo cierto es que apostamos por una práctica que tuviera una evidencia científica, que afortunadamente cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más estudios. Entonces, los primeros beneficios así que se suelen detectar o que tiene evidencia, pues el bienestar psicológico y físico, tanto físico como psicológico, como también el bienestar subjetivo. Entonces, mente y cuerpo somos uno. Luego también en la regulación emocional, esa capacidad que tenemos para poder regular, ajustar la intensidad emocional que tenemos al ambiente o a lo que vayamos a hacer, pero también no solo esa, sino la conciencia emocional, que es la primera, el poder reconocer lo que sentimos, comprenderlo, gestionarlo, reconocer las emociones en el otro. También una función cognitiva que se ve beneficiada porque se recupera a través de la práctica una energía, una capacidad de trabajo que a lo mejor antes estaba siendo parasitada, ese mantenimiento muscular o esas tensiones que tenemos en el estrés que necesitamos ajustar y no están consumiendo energía. Y también esa mente, esa calma y mente clara que también promueve o que también se puede detectar cuando la hemos practicado. Esa recuperación no solo cognitiva, sino también sensorial. Si nosotros llevamos la atención a nuestros sentidos, conectamos con el presente, con el aquí y con el ahora, nos va a frenar mucha neurosis, ¿no? Que es lo que nos ciega las emociones, nos ciega también nuestros sentidos. Y luego la incidencia de la atención plena en el ámbito social y escolar. En el ámbito social, en la mejora de las relaciones, en la capacidad de la empatía, en la mejora del clima también, del clima emocional. Quizás por eso, al llevar a cabo en nuestras prácticas, en nuestras formaciones, la atención plena, eso nos hizo reflexionar de ¿y si podemos transponer estas prácticas
a otro ámbito mucho más amplio. Pero antes que nada, vamos a ver qué puede ser cómo definimos la atención plena o el mindfulness, ¿no? Hay muchas formas de definirla. Supongo que cada práctico tendrá una. Yo soy más práctico que teórico. Atención plena o mindfulness sería una manera de observar momento a momento, con amabilidad, aquello que se está experimentando, manteniendo una atención sostenida en el objeto de meditación, permitiendo que surjan distracciones con el compromiso de regresar la atención al trabajo de observación, de conmutar nuestra observación, de conmutar nuestra atención. Y en las palabras de Jon Kabat-Zinn, que es el psicólogo estadounidense que primero que extrajo esas prácticas del budismo Theravada, o también de otros, pero él extrajo aquellas que tenían un trabajo de desarrollo mental y cómo las llevó a cabo, cómo las desarrolló, pues hizo un programa para reducir el estrés. En un principio era un programa para reducir el estrés, pero luego se fue extendiendo a otros contextos. Para Jon Kabat-Zinn, la manera de definirlo muy escuetamente es que la atención plena es el estado particular de la conciencia que surge al poner la atención de forma intencional y sin juzgar en el momento presente, viviendo la experiencia momento a momento. Ahí estamos viendo que es atención plena, que es mindfulness y que no lo es, ¿no? Tiene que ser intencional, no puedo meditar sin darme cuenta o sin tener la intención de hacerlo. Y también destacaría que, que se habla de atención plena o de mindfulness como un estado particular de conciencia, pero también se habla de mindfulness cuando nos referimos a las prácticas, a las técnicas que llevamos a cabo. Si yo estoy llevando la técnica de la atención plena a la respiración, que se suele decir respiración consciente, pues para mí eso es atención plena. He practicado atención plena, la de respiración consciente, o si he practicado atención plena al cuerpo. Entonces, en función del objeto de la meditación, va a ser atención plena o en función de ese estado de conciencia al que llego gracias a las prácticas. Decir que teníamos un precedente. Nosotros con el tema de la promoción de la salud, teníamos el precedente de otras campañas, de cuidar el cerebro, y esto en concreto que vemos es mercadotecnia, porque ahí estamos diciendo nuestra campaña es comunitaria y nos estamos enfocando a la población general. Y sacamos un material que fuera fácil de difundir y que se podía tener en casa. Esto realmente que vemos aquí, que parece una infografía, es un imán. Y en ese imán pues hay una serie de enunciados, hay 8 enunciados de sueño de calidad, alimentación saludable, tiempo de no hacer nada, actividad contemplativa, jugar, crear, divertirse, fijar y realizar y cumplir objetivos. Entonces, ese precedente, esa primera punta de lanza que lanzamos, mejor dicho, está tiempo de no hacer nada y conexión, actividad contemplativa. Sobre todo, eso de actividad contemplativa sí lo podríamos nosotros relacionar más con la meditación. Entonces, ahí fue como dijimos, ¿cómo transponemos al ámbito comunitario estas prácticas que estamos haciendo en las formaciones, en el ámbito familiar, en el educativo, con el alumnado, a la población general? ¿Y si normalizamos la meditación como una actividad más que se incorporaría a nuestros hábitos saludables? Al igual que nosotros estamos promoviendo desde otras áreas municipales la actividad física, y si usamos un espacio público pues como para pasear, para correr, para sentarse a leer, y si lo usamos también para meditar. Entonces surgió esa idea, ¿no? de identificar espacios públicos con un póster, con unos mensajes, con unas palabras que evocaran una actitud meditativa. El primero, que es este que podemos ver, es el más grande porque tiene todas las instrucciones sugeridas, claro, para realizar una meditación caminando con atención plena. Y claro, a todo esto ahora vamos a hacer que sea accesible, que esté adaptado a todas las zonas públicas, que hay que difundirlo. Hay que difundirlo. ¿Qué hacemos? Pues vamos a sacar un mapa, vamos a sacar un plano. Y sacamos un mapa en el que se sitúan en el plano todos los espacios de atención plena con sus mensajes. Hay actualmente 11 espacios en este
mapa, este está pronto, este es novedad, pronto saldrá porque los espacios de atención plena se han ampliado. Antes eran 9, ahora son 12. Y claro, ha ido desarrollándose conforme se va desarrollando también otras, otros espacios del municipio, como es el carril ciclopeatonal que tenemos en el Sendero Azul de la Antilla. Y ahí tenemos 3 nuevos, ¿no? 3 nuevos. Deciros, por ejemplo, por enumerar qué frases tenemos repartidas en estos mapas y durante todo nuestro territorio, pues sería tan solo déjate llevar aquí y ahora. No tengas prisa en llegar, disfruta del camino, vas contigo. Calma tu mente para ver con claridad. Permanece presente sin juzgarte. Tú eres parte de esta historia. Date tiempo. El pasado ya pasó, vive el presente. Acepta la vida tal cual es. Contempla el horizonte y expande tu conciencia. Escucha desde tu silencio y por último siente tu cuerpo y llénalo de tu presencia. Aquí vemos la otra cara del mapa. Aprovechamos, claro, también que emitimos, os lo enseño también en vivo. Aquí tenemos el mapa con los planos, con las señales, con las frases y aprovechamos también con un poco de texto, pues explicar qué es eso de la atención plena, cómo se hace, cuáles son los conceptos básicos a tener en cuenta para que nuestra práctica sea lo más productiva, ¿no? Y ahí ayudamos también a extender, ¿no? A extender esto. ¿Qué principios tenemos? ¿Cuáles son los básicos? Pues atención al momento presente, o sea, centrarse en el momento presente, en el lugar en el que se está y también ni en el pasado ni en el futuro. Pero si ocurre, bueno, pues nos podemos centrar. La apertura a la experiencia, esa capacidad que tenemos de observar la experiencia con curiosidad, sin juicios, para poder percibirla tal como se presenta. Esa aceptación, que no significa que aceptar, conformarse con lo que hay o con las situaciones desagradables o dolorosas, sino aceptar desde la atención plena sería dar por hecho que lo que está pasando es una realidad. Entonces, ¿cómo afrontarla sin apego y sin aversión, sino verla tal cual? Y a lo mejor desde ahí poder cultivar una resiliencia, ¿no? Estamos promoviendo una resiliencia individual y a la misma vez una resiliencia colectiva, una resiliencia municipal, ¿eh? El no juzgarse, el dejar pasar, la ecuanimidad. En fin, tenemos ahí 2 QR en estos nuevos. En uno se redirige a la etiqueta meditación de nuestro blog y en otro enlaza con la entrada del blog donde se amplía más información sobre los espacios de atención plena, porque claro, nosotros hacemos una cosa, somos muy creativos, generamos materiales didácticos y ahora decimos, bueno, pues ahora vamos a sacar esto, bueno, pues ahora vamos a explicar esto otro. Y todo vamos hilando y gracias a esta trayectoria que tenemos y a que seguimos trabajando en ello, pues somos como esa gota que va llegando va colmando el vaso. Decir que nosotros tuvimos un trabajo en sexto de primaria, todos los cursos en sexto de primaria llevamos a cabo un taller, ese sería el ámbito educativo, ¿no? Pero ¿por qué os nombro esta otra actividad que también es de atención plena? Pues que nosotros preparábamos una documentación para el profesorado, para los tutores y las tutoras, para que ellos tuvieran ya por escrito el que realizaran una visita a este espacio, al espacio de atención plena que quisieran, aunque más cerca tuvieran, y que cada docente pudiera decir, bueno, pues yo tengo un documento y estoy en este sitio, pues aquí tengo una meditación guiada con una sugerencia y con algunas características, ¿no? Porque tenemos que hacer también una pedagogía didáctica de cómo se hace esto. Y aquí tenemos un ejemplo, claro, estamos con mascarilla ahí post-COVID, porque aprovechando la atención plena para sexto, llevamos in situ uno de los talleres aquí en un espacio de atención plena que está aquí en un parque, en el centro, este en concreto es el parque de la antigua estación de Renfe, el Lepe. Y aquí estamos. Deciros también que es sorprendente, pero el alumnado
recibe esto con muy buena acogida, que muchas veces llevamos ya muchos años, pero al principio tenía duda, digo, no sé cómo se van a tomar esto. Pues parece que entran bien, nosotros les pasamos cuestionarios, oye, ¿qué tal ha ido? ¿Os habéis enterado o no? Y más de un 70% demuestra que se ha enterado de lo que estamos haciendo, que les ha gustado, que no, o incluso si no le ha gustado, ¿no? Pero se ha puesto a ello como el ejercitarse, ¿no? Como hacer un gimnasio mental. Y esto es un ejemplo de una dinamización que hacemos para que se usen estos espacios. Aquí todo lleva a una cosa, entonces en nuestro equipo estábamos diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y si los espacios de atención plena que tenemos por todo el municipio, ¿y si hacemos un espacio de atención plena en cada centro educativo? Y entonces, sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer de una manera en que que sea sencillo, que sea fácil para el alumnado y para el profesorado? Y entonces nos inventamos un espacio de atención plena en cada centro educativo. Es una meditación de los sentidos que elaboramos, es un panel que los centros decían, bueno, pues lo que vamos a establecer como espacio de atención plena en nuestro centro va a ser en esta zona del patio, del recreo. Entonces, bueno, elegimos uno de los primeros colegios donde se iba a hacer la inauguración. En esta foto podemos ver de derecha a izquierda tenemos a nuestras concejalas, tenientes de alcalde, está Mariana Otero, está doña Carolina Reyes, está el director, Kini, también está Mónica, las docentes Mónica, Pilar y María. Entonces se inauguró, aquí tenemos una imagen de la meditación de los sentidos, es muy sencillita, como decía antes, cuando hacemos una atención plena a los sentidos, es muy fácil conectar con el presente, con el ahora, esa función de recuperar la función de los sentidos para estar en el presente es muy útil al alumnado porque nos lleva a estar aquí, no en otro lugar y también no es tan abstracta quizás como otras, ¿no? Y aquí tenemos esto, también elaboramos una guía, tenemos más materiales, hicimos una guía de bolsillo, es así muy pequeñita para realizar una meditación 4 meditaciones, 4, en unos 5, 6, 7 minutos. También aquí tenemos la guía. Esta guía es donde explica al docente, oye, ¿cómo puedo poner en práctica la meditación en el centro, la meditación de los sentidos, si lo hago en el aula, si lo hago fuera? ¿Qué cuestiones tengo que tener en cuenta? ¿Cómo explicarlo? ¿Qué hago con el alumnado que tenga necesidades educativas especiales? Tenemos un póster central donde se explica muy bien cómo guiarla, ¿no? Porque tú puedes saber meditar, pero ¿y cómo lo enseño, no? Pues como iniciar con los QRs, tenemos también meditaciones que hemos elaborado nuestras propias, que son audio, y bueno, no sé si creo que lo he dicho todo, pero me gustaría antes quedarnos con esta última este último espacio de atención plena, esta imagen, que podamos contemplarla, que podamos ver, leerla, notar pues cómo nos hace sentir cuando me llega esa frase de siente tu cuerpo y llénalo de tu presencia. ¿Y si la respiro? ¿Y si llevo la atención a mi respiración y noto cómo el aire entra y sale sin cambiarlo? Simplemente noto que estoy ahí acompañando a mi respiración justo donde se produce. Incluso os invito a que cerréis los ojos dulcemente y notéis cómo la vista descansa y se rehidrata los ojos, se rehidrata. Seguimos detectando cómo el aire que entra está un poco más frío y el aire que sale está un poco más caliente. Y llevamos la atención al cuerpo, a cómo estoy aquí sentado, cómo me siento aquí sentada, desde los pies a la cabeza, haciendo ese recorrido de la cabeza a los pies, notando los puntos de contacto del cuerpo con el asiento,
las sensaciones táctiles de la ropa con la piel. ¿Y cómo es estar presente en el cuerpo? ¿Cómo se esa conciencia de estar presente en el cuerpo, prestando la atención a las zonas que más notamos más despiertas? Hay zonas que a lo mejor no notamos tanto, a sensaciones que sean agradables y también las que sean desagradables, o algunas que no distingamos como son, simplemente lo dejamos sentir el cuerpo y que nuestra presencia esté ahí silenciosa, abarcándolo. Y vamos finalizando, llevando otra vez de nuevo la atención a la respiración. Vamos abriendo los ojos despacio, notando cómo entra la luz, los colores, las formas. Si hay algunos cambios en nuestras sensaciones, en nuestras emociones, en nuestro pensamiento. Y bueno, quería finalizar esta presentación pues también por no caer en aquello del acercadeísmo, ¿no? De dar vueltas alrededor de algo sin tocarlo, o sin mostrarlo de lleno. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Ahora no sé cómo seguir. Ah, Siguiendo el hilo. hemos cometido un error, te teníamos que haber dejado para el final. Ha sido un error por nuestra parte. Muchas gracias de verdad por Sí. por toda tu exposición y por todas las muestras, todo lo que nos has mostrado, ¿no? Al final haremos algunas preguntas que también para ti, ¿vale? Y al final de la charla. Lo que sí haremos, Estaré presente. lo que sí vamos a pasar ahora, muchas gracias, vamos a pasar ahora al siguiente ponente, a Juan López. Por favor, si puede activar la cámara. Juan. Hola. Ay, Hola, muy buenas, Juan. hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, ya sé. Bueno, como dije antes, Juan López Moreno es psicólogo por la Universidad de Granada, ¿vale? Es especialista en psicología clínica y tiene una larga trayectoria, sobre todo en trabajo con programas de tratamiento de prevención del maltrato y abuso sexual infantil y el tratamiento con agresores a menores. También ha sido responsable del programa de ejecución de medidas de tratamiento de salud mental en menores infractores en la provincia de Cádiz, ¿no? Ha sido una trayectoria muy interesante en todo lo que es referente y que encaja mucho realmente en las desigualdades en salud, también con una población tan vulnerable como en la infancia y la juventud. Pero actualmente, por suerte, contamos con él en el Servicio Andaluz de Salud, en principio en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, y ahora mismo ejerce como psicólogo en el programa piloto de psicología de atención primaria en el Centro de Salud de Algeciras Centro, ¿vale? Del centro uno de los principales centros de salud de la ciudad de Algeciras. Y además he tenido la suerte de trabajar con él y por eso lo recomiendo bastante todo el conocimiento y todas las actividades que realizamos juntos y el programa que va a venir a mostrarnos. Es también la identificación de ese entorno, del entorno saludable para ellos, ¿vale? Juan, se escucha un poco de ruido de tu cámara. Puede ser que sea el colegio que tengo al lado. Me levanto y cierro la ventana. Un momento. Sí, hazlo de un momento. Aprovecho para deciros, que la imagen que tiene detrás Juan es de Algeciras, realmente que es desde donde que es precisamente de donde nos atiende de su despacho. Pues en principio cuando tú quieras, Juan, adelante. Ya Bueno, como nos ha dejado de tranquilito, nos ha dejado José Luis, te dejo a ti a tu torbellino para que nos muestres todo lo que tú consideres. Venga, adelante, Juan. sí, a mí menos mal que José Luis me ha relajado un poquito, porque yo soy bastante nervioso, el que me conozca lo sabrá. Bueno, en un principio tenía esta presentación a una mesa redonda y lo vamos a hacer para una pantalla cuadrada. Así que la presentación que os voy a poner no es una que yo tuviera mucho tiempo preparado. Ayer a las 3:30 que estaba preparándome yo para ir para Granada, pues me enteré que se había suspendido, así que no he tenido tiempo de presentar una presentación. Y vamos a utilizar una que tengo de difusión por aquí,
la que hemos estado explicando. La idea es presentar mi experiencia personal y lo que he estado yo haciendo siempre en la calle. A mí siempre me ha gustado mucho la calle, no solo para salir, para pasarlo bien, sino también como espacio terapéutico. En uno de los primeros programas que yo trabajé en Granada, utilizaba el entorno de la Alhambra porque trabajaba en un centro de menores que había por allí, como contexto donde hacer terapia andando. Luego, el salir a la calle es una herramienta que estoy utilizando ahora mucho en este centro de salud, sobre todo con pacientes con agorafobia. Y en las últimas etapas de tratamiento, donde lo que se necesita es exposición en vivo, pues nos vamos a la calle y utilizamos los contextos de la ciudad. Pero con una persona que le gusta más la calle que el despacho, se junta un director del centro de salud que está iniciando un programa con motivación hacia el ejercicio físico. Antonio, nuestro director, es una persona que le encanta correr, disfruta corriendo y que está muy formado en los beneficios del ejercicio físico en la salud. Tenemos la suerte que en el despacho de al lado está Miguel Cuesta, el coordinador, el moderador de esta mesa, y yo, que estoy en el programa de Psicología en Atención Primaria, que una de sus factores es utilizar o facilitar el uso de los recursos sociales en la prevención e intervención en los problemas de salud mental. Y con estos mimbres nos vamos a montar este programa. Este programa básicamente es andar. Y ahora voy a intentar compartir la transparencia, perdonadme si no lo domino del todo esto, toda la pantalla. Compartir aquí. ¿Vale? Y os presento el programa de prescripción de actividad física. ¿Por qué la prescripción de actividad física? En un principio, prescripción de actividad física hecha por el facultativo. El médico de atención primaria prescribe el ejercicio al paciente. Le damos una especie de receta y es la que él nos la deriva y empezamos con el trabajo. Bueno, porque el ejercicio físico, hay más que evidencia científica que ayuda a todos los problemas de salud, tanto física como mental. Entonces, hay estudios recientes que para determinados problemas de salud, ansiedad, incluso depresión, el ejercicio físico puede ser tan efectivo como la psicoterapia o la meditación, que es una primera línea de tratamiento para síntomas de depresión, ansiedad, angustia, y que en coste eficiencia-beneficio necesitamos una zapatilla y pasear. Bueno, sabiendo esto y este tipo de cosas las ha explicado Almudena muchísimo mejor que yo en la primera parte de la ponencia. Ángel también ha estado tocando estos puntos, ¿no? Cualquiera que sepa los efectos de los problemas de ansiedad o depresión, en esta parte de energía positiva podemos ver como el cansancio es uno de los síntomas de la depresión. Problemas de apetito y sueño, tensión, problemas con neurotransmisores, gestión del estrés. Y nos estamos dando cuenta que el ejercicio físico afecta y de manera positiva a todo esto. ¿Qué hacemos? Bueno, pues basándonos en un programa que ya tenía la Junta de Andalucía, que es un programa por 1 millón de pasos, se pone en Google y aparece. Empezamos. Con dos objetivos fundamentales, la prevención y la promoción de la salud, y así como la intervención en el contexto comunitario, donde los médicos de atención primaria son los principales responsables en prescribir e informar a los pacientes de este programa, de cómo se hace, de cómo no se hace. Recientemente lo hemos abierto a la unidad de salud mental, y la unidad de salud mental aquí del campo de Gibraltar puede prescribir este tipo de programa. Un momento, por favor, Entonces, desde el centro de salud, como dinamizador,
Y empezamos, y digo dinamizador inicial transitorio, parece aquí, porque queremos empezar nosotros, pero luego queremos que sea la comunidad la que ejerza el control. Y cuando digo la comunidad, me refiero a los participantes. Y ahora iré explicando cómo lo hacemos. Los objetivos, en general, mejorar la actividad física de las personas, mejorar su estado de salud mental, y lo vamos a intentar medir a través de un cuestionario subjetivo y luego sobre las variables físicas. Sigo insistiendo, lo importante es ceder el protagonismo. En la primera presentación, Almudena ha puesto esto y le acabo de pedir algo, le he pedido por mensaje, por favor, mándamela. Mándamela porque he visto que en nuestro programa de actividad física, que ahora explicaré cómo lo hacemos, procuramos que las personas se mantengan activos. Compartimos sentimientos. Procuramos, porque damos información nutricional. Aplicamos técnicas de relajación. Procuramos que la gente se mantenga en contacto, los asistentes y los pacientes. Fomentamos el desarrollo de habilidades, que ahora os voy a explicar cómo lo hago. ¿Vale? Y se desarrolla lo que hemos visto siempre que vamos a salir a andar, la preocupación por los demás. La tribu sana. El hombre es un animal de tribu, social, y la tribu sana. Y esa es una de las cosas que hacemos en este programa que estamos utilizando. ¿Cómo lo hacemos? Pues en un principio es un grupo abierto. No es que sean 6 sesiones, 15 sesiones, no. Es un grupo abierto donde los médicos van prescribiendo ejercicios en salud, ejercicio físico, y todos los viernes, en horario de 10 menos cuarto a 12 y media, empezamos la actividad. Empezamos con una charlita porque son los primeros cuartos de hora, 20 minutos, donde hablamos desde nutrición, desde control de sueño, relajación, pinceladas de mindfulness, cómo se hacen salmoreos sin gluten. Y ¿por qué esto? Porque es uno de los temas que va a poner uno de los asistentes, una de las pacientes que está derivada al grupo. Porque queremos que sean ellos los que empiecen a tomar la iniciativa en el grupo, ¿no? Quedamos en el centro de salud, andamos, salimos del centro de salud, andamos. Los recorridos son 5 kilómetros. A mitad del recorrido solemos parar en uno de estos parques urbanos con material para hacer ejercicio. Hacemos ahí un ejercicio, seguimos andando por la calle, volvemos y terminamos en el Parque María Cristina, que tenemos aquí al lado del centro de salud, y hacemos una especie de relajación, meditación, donde intento que las personas se sientan en ese momento en comparación con cómo empezaron a andar, como los niveles de satisfacción, cómo se encuentran bien, cómo son más los guases, hablan más, qué mejoras han tenido de manera puntual mientras estaban andando. Durante el paseo, que nos lo dividimos utilizando el arco ciclista en los escapados. Los escapados son las personas que más andan, porque cada uno va a su ritmo, van andando a su ritmo. Pedimos a los pacientes que vayan a un ritmo en que puedan hablar, pero que empiece a costarle. Entonces, a los escapados empezamos a dar, luego vamos el pelotón, y luego el coche cola, el tren escoba. Y mientras tanto, yo derivo pacientes de mis intervenciones y vamos haciendo relajación, resolución de problemas, terapia de grupo, solución de problemas, que aparece otro miembro del grupo y empieza a comentar lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo. Los beneficios, bueno, os voy a contar de los beneficios que no podamos ver, ¿vale? Contenidos educativos que damos en la clase, por lo que te he dicho, alimentación y el consejo para superar insomnio, ansiedad, depresión. Perdona que estoy con la diapositiva y como no la tengo preparada. Bueno, este es el recorrido
El recorrido pasa, esta parte de ahí es el recorrido que utilizamos. ¿Y quiénes vamos? Pues la importancia de que el director del centro se haya implicado, que el gerente de salud mental se haya implicado y vamos 2 médicos, un especialista en medicina deportiva, otra doctora que tiene una especialidad en nutrición, un enfermero y un psicólogo clínico, que soy yo en este caso. Es un equipo interdisciplinar donde desde el ejercicio queremos abordar todos los campos y todas las áreas que pudieran ser beneficiosas, y entre ellas la salud mental. Criterios de inclusión. Yo digo que anden, personas que puedan andar. El margen de edad ha ido desde la más joven, que yo ahora mismo me viene a la cabeza, que tiene 34 años, a el mayor, un señor de 85. Pedimos que si tienen problemas, la problemática en salud mental, que sean por la más leve o moderado. Primero porque un psicótico no rompería el grupo, y luego porque tampoco queremos trastorno de personalidad que no rompa el grupo, ¿vale? Y poco más, no tenemos más expectativas. ¿Qué ocurre con esto? Un momento que voy a dejar de compartir, espero, aquí, dejar de compartir y ahora aparezco yo aquí. ¿Qué queremos con esto? Empezar a andar, dar al grupo la posibilidad de incluir todas aquellas actividades. Estamos en contacto con el Ayuntamiento de Algeciras, con la Delegación de Salud, pero los mismos asistentes al grupo me han pasado el contacto de un técnico del Ayuntamiento, de la Delegación de Cultura, que se encarga de difundir los monumentos de Algeciras, los centros de interés cultural, donde da explicaciones al grupo. El mismo paciente ha tomado esta iniciativa. Entonces, en un principio vamos a hacer de dinamizador, y en el contexto de andar, bueno, pues vamos a andar hacia donde podamos, donde queramos, donde el grupo quiera. Estamos en contacto con la Delegación de Deporte del Ayuntamiento para que nos facilite. Estamos en contacto con Jardines para que nos facilite el parque. Entonces, hay una coordinación. En un principio lo estamos haciendo solo en este centro de salud, pero parece que la idea está siendo bien acogida en el área, por otro centro de salud, y lo único que se necesita es 2, 3 profesionales que vayan a andar. Luego, fomentar la interacción del grupo, fomentar la implicación del ayuntamiento, y yo lo veo tan fácil como eso, como ir a andar. Entonces no sé qué más contaros, no sé qué más tendría yo que hablaros de esto, no lo sé. Eso, yo solo una cuestión, Juan, ¿cómo era eso de las hormonas? ¿Qué hormona subía y qué hormona quitaba? Sí, bueno, cuando desde el hablamos punto de vista psicológico, desde el punto de vista sí, desde el punto de vista psicológico, tremendamente académico, el ejercicio quema la hormona de la mala leche. Es que a un grupo de personas de 70 años con un nivel cultural medio tirando abajo no voy a hablar de la teoría del cortisol, voy a hablar de la hormona de la mala leche o que la hormona de la alegría. Y el ejercicio quema, ayuda a quemar cortisol, te produce una satisfacción, unas sensaciones corporales muy agradables. Entonces, mejora la salud mental. Estudios, como ya comentaba, hay estudios que me están diciendo que a veces mejor que la medicación al ejercicio físico. El ejercicio físico produce la serotonina que tu cuerpo necesita. No andamos con problemas de dosis. Te relaja. No andamos con problemas de benzo-stop, como estamos trabajando aquí, ¿no? Entonces... Os recomiendo que apuntéis lo de la hormona de la mala leche, que está muy bien para meterlo en vuestros proyectos, que esto se justifica bastante. Muchas gracias, Juan. Sí. Venga, gracias, de nada. Muchas gracias, Juan. Solo aprovechar también para reivindicar, ya como he dicho, como hemos trabajado juntos, el programa de atención de psicología de atención primaria, que como lo ha dicho antes Almudena, un recurso que estaba forma piloto, en principio en 38 centros en Andalucía, y que creo que está teniendo unos resultados muy, muy buenos, y que deberíamos desde todos los puntos de este sistema, no solo el sistema sanitario, sino también de la parte comunitaria, los ayuntamientos y demás instituciones, en reivindicar y ver que es
que es un servicio muy efectivo, ¿vale? Lo he dicho, lo he comprobado personalmente lo bien que hemos podido trabajar con ellos. Solo ahora vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ¿vale? A los ponentes. Tenemos muy poco tiempo, pero no me resisto, sobre todo algunas que he apuntado que han dicho la gente por aquí, por el chat. Sobre todo, volverme a disculpar con Ángel. Ángel, si puedes activar tú, Ángel y José Luis, si podéis activar. Primero, volverme a disculpar contigo porque es que la gente se ha quedado Tranquilo. con mucha más ganas, ¿no? Es porque en el chat la gente se queda con mucha más ganas. Sobre todo preguntan los resultados, dónde pueden ver tus resultados, dónde pueden ver esos resultados de tu Vale. de investigación y demás. Dinos cómo podemos acceder a ello. Yo creo que lo más fácil es que busquen en Google Académico mi nombre y ahí aparece en todas las publicaciones. Creo que es lo más fácil. Perfecto, ¿no? Con eso ya ahí tienes todas las publicaciones y todos los resultados que has comentado antes, Y ¿no? concretamente de las dos que he tenido tiempo de comentar están publicadas y hay más cosas que no están publicadas de las que estaban en la presentación, pero de esas dos que he comentado en relación a las intervenciones sobre áreas vulnerables, a la regeneración de áreas urbanas, esas sí que están publicadas y pueden Vale, perfecto. consultarlas. Y hay tantos contactos también. Yo lo recomiendo porque, de hecho, yo llegué a él por esto, por los resultados de sus publicaciones. Al final, después de consultar y basar, coger documentación para basar para proyectos, al final me basé mucho de sus investigaciones para eso, ¿no? Y por eso llegamos, vale, ahí tenéis muchas de sus investigaciones y como hemos dicho, la responsabilidad, o sea, de cómo al final nuestro trabajo tiene impacto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que había por aquí? Eh, a ver. No, hacen hincapié en lo que tú comentabas, Ángel, sobre todo lo importante del código postal, ¿no? Y la importancia, por tanto, de las políticas comunitarias, ¿no? Mm. Realmente eso es lo que refleja las desigualdades, ¿no? Yo había visto una pregunta por ahí muy rápido que hablaba de que si podía poner algún ejemplo de recursos flexibles. Y yo en ese sentido sí que aprovecho para decir que la importancia no es tanto por supuesto que los recursos son muy importantes, pero los recursos lo dicta, es decir, cuáles son los recursos flexibles relevantes lo dicta el problema de salud que estemos analizando. Es decir, yo no tengo un catálogo de cuáles son los recursos flexibles. Los típicos los podemos encontrar en el ámbito de las desigualdades en salud. Lo importante de la aportación teórica es que esos recursos se adaptan a la realidad epidemiológica en cada momento, de forma que ahí sí que podemos señalar que lo importante para la intervención no es tanto, por supuesto, insisto, que los recursos sí, pero que no es tanto situarlo a nivel teórico en la formulación, en la planificación, en los recursos, sino en los mecanismos por los que actúan esos recursos. El mecanismo de uso intencional, por ejemplo, que tienen que hacer las personas para aprovecharse de los mensajes que nos ha contado José, que están localizados a nivel comunitario. Porque hay una voluntad, ahí hay una capacidad de agencia. Entonces, la institución tiene que trabajar ese mecanismo para que no sea el efecto desigual. Igual que cuando hablamos de las redes sociales o las redes de apoyo social o el capital social, hay que hacer cosas para intentar que ese beneficio no sea inequitativo. Exacto. Si preguntaban en ese caso, hacían especial hincapié desde el Ayuntamiento de Gines, que tiene una página de Gines Plan Local de Salud, que si eso podía ser recurso flexible, ¿no? Podían como... Recurso, yo entiendo que el recurso es cualquier elemento que me ayude, ya sea material o no material, que me ayude a trabajar sobre una problemática de salud. Y es flexible porque se adapta en la medida en que mejora nuestro conocimiento en salud. En la medida que va evolucionando los cambios sociales van produciendo nuevos conocimientos en salud, se utilizan unos recursos u otros. Por ejemplo, los que nos han comentado los compañeros son recursos flexibles. Las ponencias posteriores, tanto de Juan Francisco como de José, pues son claramente recursos flexibles. La cuestión es cuáles son los mecanismos que operan para que esos recursos ejerzan un beneficio que sea equitativo a nivel local. Perfecto. José, por tu parte, José Luis, por tu parte había te felicitaban por la iniciativa que tenéis en el Ayuntamiento de Lepe, preguntaban de dónde eres, del Ayuntamiento de Lepe. Me imagino que podrán ponerse en contacto contigo a través de ahí, ¿no? Porque incluso quieren ficharte ya para alguna formación más que otra, ¿sabes? Pues eso, nuestras compañeras nos vamos de gira, si hace falta.
Comenta también que en Parauta, que es un pueblecito del Valle del Genal, en Ronda, que también hay mensajes positivos por las calles. Yo quisiera también aclarar con esto, no por Parauta, que no conozco, desconozco el proyecto, pero sí es importante lo que han hecho en LEPE, es decir, que es darle no solo una actividad concreta y excluida de poner clases, que está muy bien, pero sino incluirlo en todo un programa que tiene y que inserta muchos otros sectores y que se desarrolla, no solo se basa, como dice, evidencia científica, sino además lo desarrolla a través de distintas medidas que potencian una medida a otra. Eso es muy importante que se incluya, no quedarnos solo en que voy a pintar la frase bonita, sino se incluye en toda la medida y todo el apoyo que tiene detrás un proyecto. Es muy importante que hagamos eso, sobre todo porque da sostenibilidad a todo este tipo de cuestiones y también se pueden medir y evaluar, ya que tenemos aquí a Ángel también, al final podemos medir y evaluar Sí. ese tipo de resultados, ¿no? Hablan sí de que es muy importante llevar toda esta actividad a lo comunitario y sobre todo a lo comunitario, al entorno, que formen parte de nuestro entorno físico, porque nos quedamos mucho en eso. Podemos transmitirlo en la charla, pero luego hay un entorno que es por donde que paseamos todos que se puede hacer. Nada más que poner incluso muchas veces en la ciudad, en los paseos por donde paseamos, las distancias en el suelo, los metros, nos ayuda a todo ese tipo de cosas, ¿no? Nos ayuda, por eso es favorecer todo el entorno que tenemos a nuestro alrededor. En principio, no sé si me da alguna pregunta más, hay algunas preguntas más por aquí. Creo que han El- preguntado algunas cosas. y- sí, sí, vosotros que estáis teniendo, si queréis contestar algo vosotros directamente, porque hablando se me va el chat, ¿no? Hay 3 preguntas que yo he podido Dime, recabar, no sé si más, sí, venga, si venga, me sí. das palabra. Preguntan si nosotros si hemos llevado la meditación a las personas mayores. Y entonces, bueno, decir que en este punto nosotros tenemos un centro de personas mayores, que es un centro de activo. Hemos llevado talleres de gimnasia emocional. Y dentro de esos contenidos y esos ejercicios que hemos hecho como gimnasia emocional, ha estado la meditación de atención plena. Otra pregunta que he podido ver es si nosotros nos coordinamos con el centro de salud. Nosotros nos coordinamos con el centro de salud como ayuntamiento y como área de servicios sociales, y a través de esa puesta de ese encuentro se nos abre unas vías de comunicación, pues con la matrona, por ejemplo, con otros profesionales del centro, a través también de la mesa de la salud en la que participamos y que nos ayuda a coordinarnos. Y otro aspecto era que qué hacemos con los centros educativos, cómo nos vinculamos con ellos o cómo hacemos que participen. Pues tenemos una compañera del equipo especializada y vinculada con los centros educativos, que a su vez se coordina con una persona docente de cada centro. Tenemos 9 centros, 7 de primaria e infantil y primaria y 2 de secundaria. En cada centro hay un docente, una docente, que le llamamos embajadora emocional, y es nuestro enlace con el paciente, con el centro. Y eso nos facilita mucho el tema de la programación de actividades y también de las actividades emergentes, de la demanda que nos puedan dar ellos. Solo eso. No sé si hay alguna pregunta más. Gracias, José Luis. Solo aclarar una cosa de que han dicho aquí en el chat. Yo he comentado que es un programa piloto la psicología en atención primaria, del Servicio Andaluz de Salud, no este programa de actividad física, ¿vale? El programa que hay en 38 centros es el programa en el que trabaja Juan como psicólogo, que es la psicología en atención primaria, ¿vale? Que es la incorporación del psicólogo, no en la unidad de salud mental, sino la atención primaria. No es momento de explicar ahora tus funciones, pero como le ha dicho antes Almudena en la primera presentación, lo quería dejar claro también que es uno de los recursos que tenemos ahora, porque bajan a la comunidad y además es una obligación ponerse a la comunidad y es un recurso más que tenemos hacia ellos. Se habla también, Juan, en Algeciras, que si el proyecto de ejercicio físico es un ejercicio físico individualizado o se deriva directamente a los paseos saludables. El proceso de derivación parte del médico de atención primaria, que determina que el paciente se beneficiaría de la actividad física tanto en problemas de salud mental como en problemas de salud física, hablando de hipertensión, diabetes, problemas de motilidad. La principal causa de problemas de salud, una de las principales causas de problemas de salud mental en los pacientes mayores de edad es la soledad no deseada,
Bueno, ese tipo de pacientes, el médico decide que lo deriva, bueno, en vez de ponerle una medicación tal, lo deriva a través de un formulario que lo tengo aquí. Si queréis os lo comparto un momento en la pantalla. Os lo voy a compartir en un segundo para que lo veáis. Y a través de este formulario, a ver si lo tengo aquí, no me sale otra cosa, donde implementa el nombre del paciente, algunas características físicas y firma como un consentimiento donde no, un consentimiento informado de lo que se va a hacer en el curso, pues es lo que hacemos. ¿Vale? Porque es un programa de prescripción, por eso es desde los servicios sanitarios, desde los servicios sanitarios hacia lo comunitario, no es hacia la población en general, como por ejemplo hacen por parte de José Luis, ¿no? Que por eso decían de la captación de la población, ¿no? En el caso de la población del programa de prescripción física es población que llega al centro de salud con otra patología y demás, y una de las soluciones, una alternativa, como por ejemplo también están los programas GRUSE o los GRAFA o los grupos GRAFA, son respuestas del sistema sanitario a una respuesta no medicalizada, ¿vale? En lo que y por la parte de los programas de José Luis, un programa de promoción de salud a población en general. No sé si dicen por la dificultad, preguntan por la dificultad, José Luis, de acceder a ciertos grupos de población, ¿no? Que cómo accedéis, cómo captáis a las personas. Normalmente, parece que se me ha ido. No sé si me escucháis. Está bien, escuchamos, Sí. sí, te escuchamos. Normalmente trabajamos con grupos que están hechos o que ya están, por ejemplo, en los centros educativos está el grupo hecho, en los centros de personas mayores también, en las instituciones o colectivos o asociaciones también, o también son grupos de personas que ya están, con las que estamos trabajando y que nos coordinamos directamente con servicios sociales. ¿En qué aspectos o en qué momentos intervenimos? Por ejemplo, desde el Centro de Información a la Mujer o desde las políticas de la mujer cuando se hacen actividades de mujer y salud. También desde el trabajo que se hace con familias que a lo mejor son perceptoras de algún tipo de ayuda o con familias con las que ya están trabajando en servicios sociales desde cualquier otro departamento. Entonces, como que nosotros trabajamos también en parte a esa demanda que se pueda producir en la población y que se canaliza a través de servicios sociales. También tenemos otra línea, por ejemplo, hay una línea que es la laboral, que es la parte en que nosotros formamos a las nuevas incorporaciones de monitores, educadores, educadoras, monitoras, que entran a formar parte del ayuntamiento o incluso del servicio de deporte en el ayuntamiento, de formarlos en nuestro enfoque para que sepan de qué estamos hablando y que puedan poner en práctica también eso con la infancia. ¿Por qué? Porque si nosotros educamos, si nosotros trabajamos con los profesionales, eso va a tener una incidencia multiplicadora. Es como nosotros trabajamos. Normalmente ampliamos, pero siempre trabajamos con los grupos ya bastante definidos y lo que nos vayan también derivando. Tenemos ya un recorrido muy largo que conocemos a gente en todos los sectores. Entonces, claro, es que es fácil para nosotros permear en diferentes estratos sociales, en diferentes barrios. Al final trabajar en red, ¿no? Al final trabajar en red. Trabajamos en red sí o sí, porque al final también nos vamos vinculando, sí, sí. Que no es un proyecto que dura 6 meses y se acaba, sino que llevamos tanto tiempo de recorrido que cada vez vamos sumando. Eso es muy interesante, sobre todo para otros ayuntamientos. La idea al final, cuando hablamos de trabajar en salud, es poner recursos en salud, es creérselo. Y vosotros tenéis desde el Ayuntamiento de Lepe un proyecto que no es un proyecto, sino un servicio ya del municipio introducido con profesionales. Es muy interesante que vayamos subiendo desde las distintas administraciones, todo de lo más local, esa posibilidad de influir y que influimos como habéis demostrado mucho. Yo lo siento, no hay más tiempo para más. Yo estaría debatiendo y yo más mucho con vosotros. No sé si queréis aportar algo más por dejar una duda, Ángel. Solamente una cosa muy importante que no me resisto a comentaros con vosotros, teniendo la oportunidad de que me pueda escuchar toda la gente que conformáis la red de acción local y también las personas que estáis en la consejería. Yo creo que es muy importante para la evaluación realmente del impacto que tiene en salud de todas las cosas tan interesantes que hacen los ayuntamientos y la red de acción local, que se plantease realmente la recogida de la información de forma sistemática, de forma que se puedan construir indicadores de la intensidad de acción en distintos mecanismos, como decía anteriormente.
¿Por qué? Porque eso a medio y largo plazo va a posibilitar, con los datos secundarios que hay de encuestas nacionales, incluso de registros de mortalidad, de otro tipo de indicadores, poder hacer una evaluación no tanto específicamente de la acción individual de cada ayuntamiento, pero sí de las distintas formas de actuar en todos los municipios de la red. Entonces yo creo que es muy interesante que se plantee lo que sería la recogida de información sistemática para ver cómo son los procesos de implementación de esas políticas de acción local en salud. Muchas gracias. Un debate recurrente, te lo digo, un debate recurrente que tenemos, sí. Y hay que pararnos más, hay que pararnos muchas veces a pensar un poquito. Pues ya está, muchas gracias Juan, muchas gracias Ángel, muchas gracias A José Luis. vosotros. Saber los Gracias. contactos, la experiencia del Ayuntamiento de Lepe está en buenas prácticas en nuestra página web, si queréis tener más contactos, o si queréis contactos con Juan, nos los pedís a nosotros o al Centro de Salud Algeciras Centro, ¿vale? Muchas gracias y doy paso a la siguiente mesa en esta ponencia. Gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Uy, perdón, me habían comunicado desde la organización una cosita, Lola, que era que íbamos a hacer un pequeño receso, sigue activo lo de receso. Sí, sí. Vale, pues vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos para conectarnos otra vez, para poder, sobre todo a la gente que está más conectada, además poder dar la opción de poder ir al servicio, tomar un vaso de agua y a las -5 empiezan las siguientes ponencias, ¿no? Vamos a eso, ¿vale? Hacemos un receso de 10 minutos y empieza la siguiente mesa. Muchas gracias.